Y justamente el contenido de esta primera sesión, al menos va a ser identificar qué es lo que sí deberíamos y qué es lo que no deberíamos estar haciendo. Antes de saber qué es lo que la ciencia nos recomienda para estudiar, tenemos que tratar de identificar qué es lo que no deberíamos estar haciendo. Entonces, nos vamos a centrar antes en eso. Posterior, ahora sí, vamos a identificar cuáles son las técnicas de estudio que mejor evidencia científica tienen, cuáles tienen más bases y cómo las podemos aplicar sobre todo. Si en algún momento tienen alguna duda, nos comentan. Como objetivo de esta sesión, prácticamente es eso, lo que les mencioné de identificar cuáles son las técnicas de estudio que existen y cuáles, según la ciencia, son las que mejores resultados han tenido en los alumnos. Y lo que sí les menciono es que vamos a tratar de ser muy específicos sobre los estudiantes de medicina. Entonces, la mayoría de los artículos que vamos a estar referenciando justamente es muy específico para los estudiantes de medicina. Entonces, vamos a analizar las ventajas y desventajas de las técnicas de estudio que vamos a ver y cuáles nos pueden dar unos mejores resultados. Entonces, como les comenté, antes de identificar o saber qué es lo que sí deberíamos estar haciendo, pues tenemos que saber qué es lo que no se nos recomienda tanto. Entonces, en primer lugar, como ya les mencioné, vamos a estar referenciando normalmente artículos científicos. Y este es uno de los más importantes. En este artículo publicado en el 2013 por la Sociedad de Ciencias Psicológicas, se hizo un estudio de diferentes artículos científicos. Se investigó alrededor de más de 100 artículos donde se hablaba de técnicas de estudio. Y ellos se encargaron de ponderar o jerarquizar cuáles eran aquellas técnicas de estudio con mayor utilidad, con una utilidad moderada o con una utilidad pues muy baja. Y según la eficacia, ventajas y desventajas de las técnicas es como las clasificaron en esos tres grupos. En primer lugar, se dieron a la tarea de especificar cuáles eran las técnicas que más utilizaban los alumnos y lo pudieron resumir en 10 puntos o 10 técnicas de estudio que se utilizan, que es la autoexplicación, el hacer resúmenes, el subrayar, utilizar mnemotecnias, releer, hacer prácticas de examen o hacer una distribución del conocimiento y repetición. Y estas fueron las 10 técnicas que en resumen se utilizan por todos los alumnos, pero vamos a identificar ahora cuáles, según ellos, según lo que se pusieron a investigar, cuáles tenían mejor y peor evidencia. Pues antes que nada vamos a mencionar aquellas que tuvieron buenas bases, que encontraron que tenían la mejor utilidad al momento de realizar un estudio para una evaluación, un examen. Y en primer lugar pusieron el realizar exámenes de prueba. Y en segundo, hacerlo por medio de un repaso activo, por medio de flashcards y hacerlo de manera repetitiva y espaciada. Pero ahorita no nos vamos a centrar tanto en esto. Nos vamos a abordar esto en un ratito más. Ahorita, en primer lugar, quiero que identifiquemos tal vez lo que no deberíamos estar haciendo. Y como les mencioné, ellos dividieron en un último grupo que eran aquellas técnicas de estudio que tenían la más baja utilidad al momento de estudiar. Y fue algo que sorprendió muchísimo a mí, al menos en lo personal, porque fue la manera que yo estudié toda mi carrera. Entonces, ellos mencionan que hacer resúmenes, subrayar, utilizar mnemotecnias o releer son de las técnicas con peor evidencia, con peor utilidad al momento de estar estudiando para un examen. Entonces, yo sí me saqué un poquito de onda al principio, pues porque no solo la universidad, sino la prepa, la secundaria, llevo toda mi vida haciendo resúmenes para estudiar, cuando aquí nos damos cuenta que dice la evidencia que no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, refieren que resumir, como nos mencionaba ahorita nuestro compañero, inviertes demasiado tiempo y no obtienes los resultados que la mayoría de las veces estás buscando, ¿no? Entonces, si bien te inviertes mucho tiempo, a veces por muy poco resultado en los exámenes. Al igual, releer los textos o hacer solo un subrayado es una manera muy pasiva de obtener conocimiento. Por lo tal, por lo tanto, se dieron cuenta que estas dos técnicas, que aunque son de las más utilizadas, también no te servían mucho al momento de estar estudiando y tratando de adquirir ese conocimiento
para aplicarlo en la evaluación o en el examen. Y un poquito de las mnemotecnias que nos comentaban que sí usaban ustedes. Aquí se nos refiere en este artículo que son muy buenas las mnemotecnias para adquirir conocimiento, pero a corto plazo. Entonces, si tu objetivo es realizar un examen en unas semanas, en unos meses, o incluso, qué mejor, obtener ese conocimiento y que no se te olvide tan fácil para los siguientes años que los vas a utilizar, pues las mnemotecnias no era la mejor técnica, ya que también era un poco difícil de utilizar. Entonces, en resumen, no son las mejores herramientas si nosotros pensamos estar estudiando de resúmenes, subrayado, mnemotecnias o de realizar unas relecturas. Entonces, tal vez, pues, si utilizamos tanto esto, pues podemos empezar a buscar otra si es que vemos que no estamos obteniendo los resultados que deseamos. Ahora, las técnicas más utilizadas también, como ustedes les mencioné, es algo que se pusieron a investigar nuevamente en este artículo publicado por la Universidad de Washington. En este se encargaron de encuestar a 177 alumnos de universidad, donde les pidieron que mencionaran cuáles eran las técnicas de estudio que ellos utilizaban. Y alrededor de 81 de estos 177 mencionó que al menos utilizaba tres. Posterior a esto, les dijeron que, como lo hicimos en nuestro ejercicio anterior, ponderaran o seleccionaran cuál era la técnica que ellos creían que tenía más utilidad o su técnica favorita, en pocas palabras. Y esto fue lo que se dieron cuenta. Entonces, releer fue la técnica que fue mencionada en mayor cantidad, fue la técnica que más se usa. Y además, releer fue la técnica que fue seleccionada como la técnica favorita por más participantes. Por lo tanto, se dieron cuenta justamente que si releer, hacer resúmenes, este, subrayar, no son las mejores técnicas de estudio, entonces, ¿por qué tanta gente los está utilizando? ¿Por qué son las técnicas que menos evidencia o menos utilidad tienen? Porque son las que la mayoría de los estudiantes están utilizando. Y poniéndome a investigar un poquito eso, justamente llegué a esto, que es el efecto Dunning-Kruger. Mm, Este es algo curioso, ¿no? Este efecto fue descrito por primera vez en 1999 por dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger. Y ellos se encargaron de realizar un estudio donde a diferentes estudiantes les solicitaban realizar alguna actividad y después, posterior a realizarla, evaluarse, autoevaluarse. Y se dieron cuenta, al contrario de lo que ellos creían, que la mayoría de las personas o aquellos que tenían los peores resultados en esa actividad o en esa prueba eran los que se calificaban más alto, se sobreestimaban demasiado. Y al contrario, aquellos participantes que tenían los mejores resultados eran los que se infravaloraban y tenían la evaluación más baja. Y en el artículo de 2009, donde publican esta información, este efecto Dunning-Kruger, se dieron cuenta que para poderte evaluar, necesitas tener ciertas habilidades que son las mismas que necesitas o adquieres cuando conoces sobre un tema. Entonces, si no tienes el conocimiento para realizar alguna actividad, no vas a tener tampoco como las bases para evaluarte. Por eso es que se hacía este sesgo donde aquellas personas que peor les iba en esa actividad eran los que mejor creían que habían salido en esos resultados. Y al contrario, aquellos que tenían menos, se habían autoevaluado más bajo, eran los que tenían mejor rendimiento, y esto porque se evaluaban, se trataban de comparar con los demás y pensaban que no les había ido tan bien. Y curiosamente, al publicar este artículo, ellos pusieron el título de Inexpertos e inconscientes, cómo la dificultad para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Por lo tanto, se dieron cuenta de una gráfica que empezaron a describir. Entonces, ¿me dicen si se ve el apuntador? Sí se ve. Gracias. Ellos describen en este artículo esta gráfica de conocimiento donde se dan cuenta que todos empezamos en un punto de inicio donde no tenemos conocimiento sobre un tema y además nuestra confianza es nula porque justamente no tenemos el conocimiento.
Entonces se dieron cuenta que poco a poco, cuando ibas adquiriendo un poco de conocimiento sobre el tema, la confianza iba creciendo y llegando hasta un punto máximo donde creíamos que lo sabíamos todo del tema, aunque no tuviéramos todo el conocimiento. Entonces, poco a poco también se empezaron a ver que entre más conocimiento adquiríamos, pues nuestra confianza empezaba a bajar, justamente porque nos dábamos cuenta que existía todavía muchísima información que no conocemos, hasta llegar a ese punto más bajo donde ya teníamos muchísimo conocimiento sobre el tema, pero nuestra confianza era muy, muy baja. Entonces, justamente ellos describieron estos dos puntos, ¿no? Como el monte de la ignorancia y el valle de la desesperación. Y lo que quería llegar con esto es que nosotros al releer, al subrayar o al hacer resúmenes, en realidad creemos que estamos estudiando muchísimo y nos colocamos en el monte de la ignorancia. Y esto debido a que siempre estamos revisando la misma información, no lo estamos poniendo a prueba. Entonces, al no ponerlo a prueba, no tenemos un punto que nos diga si tenemos o no tenemos bien el conocimiento. Y como estamos revisando siempre lo mismo, pensamos que ya no lo sabemos todo. Y llegamos a ese punto del monte de la ignorancia. Entonces, el releer, hacer resúmenes y utilizar mnemotecnias, todo esto nos hace que nos quedemos en ese punto. Entonces, la intención es llegar a un punto medio donde tenemos buen conocimiento y además tenemos una confianza suficiente y no llegar a ninguno de esos dos extremos. Ahora, vamos a hablar un poquito del repaso activo. El repaso activo, yo creo que si se tienen que llevar algo de la presentación, es esto. Esto es lo más importante de todo en general. El repaso activo es la manera clave para que tengamos una buena adquisición de conocimiento. Entonces, en el 2014, justamente en una universidad aquí en Alemania, se dieron a la tarea de investigar cómo era la manera en que los médicos o los estudiantes de medicina estudiaban y cuál era la manera más efectiva. Y se dieron cuenta que era al realizarse exámenes continuamente, realizar una repetición en intervalos y un repaso activo. Entonces, ¿qué es el repaso activo? Bueno, el repaso activo es el esfuerzo por reproducir o recuperar conscientemente información que se aprendió antes sin usar pistas. O sea, tratar de recuperar o de recordar lo que ya sabíamos o lo que habíamos leído o lo que habíamos visto en clase sin verlo textualmente, sin que se nos diera como esa instrucción o ese texto para volverlo a tratar de recordar. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro cerebro se esfuerce por tratar de recordar esa información y ese esfuerzo genera un repaso activo. Entonces, vamos a comparar un poquito lo que es un repaso activo y lo que es un repaso pasivo. Un repaso pasivo es, al fin y al cabo, la manera que la mayoría aprendemos, ¿no? La manera en que adquirimos conocimiento tal vez por primera vez. Nosotros cuando estamos leyendo un texto, un artículo, cuando estamos en clases o viendo videos, estamos adquiriendo información de una manera pasiva. Esto porque nosotros no nos estamos esforzando, nuestro cerebro no se está esforzando por tratar de recuperar o recordar esa información. Simplemente estamos adquiriendo ese conocimiento. Y no está mal. La primera vez que vemos un tema o estamos tratando de aprenderlo, queremos no aprendernos algo, sino comprenderlo. El problema viene cuando nos quedamos simplemente en ese primer paso, que es el estudio pasivo. Entonces, si no lo ponemos a prueba, nosotros vamos a perder ese conocimiento muy pronto. Lo que necesitamos hacer después de adquirir esa información es pasar y hacer un estudio activo de todo esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, el cerebro necesita esforzarse justamente al realizar diferentes actividades tratando de recordar esa información sin verlo como tal de un texto o de un libro. Entonces, por ejemplo, si tú tratas de enseñarle a alguien sin verlo, con una presentación, si tú tratas de hacer exámenes, o utilizar flashcards o realizar todas estas actividades que hacen que que tu cerebro se esfuerce, va a hacer que genere una retención de información mayor. Entonces, para concluir, no debemos de quedarnos simplemente en un estudio pasivo que estamos adquiriendo información, sino debemos de generar nosotros ese estudio, ese esfuerzo con un estudio activo. Eso va a hacer que nuestro estudio sea muy significativo en comparación. Ahora, para representar un poquito esto del esfuerzo y el repaso activo, se describió este artículo científico donde se dividió a dos grupos de estudiantes.
A unos se les dio un texto con unas preguntas que ya tenían las respuestas para que simplemente ellos trataran de recordarlo o memorizarlo. Y del otro lado tenían otro grupo donde se les dio el mismo texto con las mismas preguntas, pero no se les dio las respuestas. Al contrario, simplemente se les dio pistas, se les ayudó a que ellos generaran las respuestas de estas preguntas. Lo que se dieron cuenta al realizarles una resonancia magnética, que aquí tenemos la representación y podemos ver, es que aquellos en rojo que habían no solo leído las respuestas, sino les habían dado solo la pregunta y habían ellos tenido que buscar la respuesta y esto hacía que tu esfuerzo cerebral, tu actividad cerebral se incrementara en comparación al otro grupo control, donde simplemente trataron de memorizar todo, que lo podemos ver representado en azul. Entonces, ellos, pues como podemos ver, tuvieron una menor actividad cerebral en comparación al grupo que se encargó de generar las respuestas. Y esto los autores lo traducen como que al nosotros estar esforzándonos por tratar de entender o recuperar esa información, o sea, un estudio activo, a la vez, esto hace que generemos más conexiones neuronales, por lo tanto, generemos una retención mayor de conocimiento o de datos que estamos estudiando. Por lo tanto, entre más esfuerce tu cerebro, más retención de la información nosotros vamos a tener. Ahora, ¿cómo es el estudio activo si lo comparas con otros tipos de estudio que son más pasivos? Bueno, justamente eso se encargaron de estudiar en este artículo científico de la revista Science. Como sabemos, esta es una de las revistas más importantes que existen actualmente y ellos estudiaron esto. Dividieron a 4 grupos de estudiantes. Al primero se encargaron simplemente de estudiar un texto solo leyéndolo. Hubo un segundo grupo que se encargó de estudiar 4 veces o solo leer 4 veces el mismo texto. Un tercer grupo que se encargó de leer el texto y al final realizar un mapa mental o un mapa conceptual, pero basándose en el texto que les habían dado, no ocultándolo, transcribiendo. Y hubo un último grupo que fueron aquellos participantes que estudiaron por medio de un repaso activo, tratando de recordar la información sin que se las dieran textualmente. Entonces, después de esto, se dieron a la tarea de evaluarlos y notaron o se dieron cuenta que los resultados eran algo contrastantes a lo que se creía. Aquel cuarto grupo, que fueron aquellos que estudiaron de una manera activa, tuvieron el mayor puntaje en una evaluación final, tanto en las preguntas de factuales, de hechos o datos que tenían que recordar, y en las preguntas de inferencia, donde no simplemente era recordar datos, sino tratar de procesarlo en la mente y tratar de deducir una respuesta. Entonces, al contrario del grupo que simplemente se encargó de leer o de leerlo varias veces, este último grupo tuvo un mejor rendimiento. Lo que hicieron, además, fue que antes de realizar estas pruebas se encargaron de hacerles una pregunta y cuestionarles quién iba a ser de los 4 grupos el que tuviera un mejor rendimiento. Y la mayoría decidió que aquel que leyera 4 veces la información que tenemos representado en amarillo aquí, iba a tener el mejor rendimiento, mientras que decidieron ellos que el último grupo, que fue por medio de un repaso activo, iba a tener el peor rendimiento, cuando fue actualmente todo lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos nosotros practicar un repaso activo? ¿Cómo podemos hacer nosotros un repaso activo de la información? Bueno, como les mencioné, el primer artículo que referenciamos aquí era aquel donde nos dividía entre alta, moderada y baja utilidad, ¿no? Y una de las técnicas que ellos describieron como de muy alta utilidad al momento de realizar un estudio, fue un estudio para una evaluación, fue realizar exámenes de práctica. Entonces, realizar exámenes es una de las maneras más prácticas de realizar un estudio activo. Y justamente en este artículo se encargaron de estudiar esto. Revisaron cómo les había ido a unos residentes de medicina de urgencias en Estados Unidos en su evaluación anual y se dieron cuenta que era directamente proporcional la cantidad de preguntas que hacían en los bancos de respuesta con la calificación obtenida. Entonces, aquellos que hacían mayor número de preguntas de práctica antes de su evaluación eran también los que tenían los mejores resultados.
justamente porque al hacer preguntas de práctica o estudiar con preguntas es la mejor manera de hacer un repaso activo. Otra manera de utilizar un repaso activo es la utilización de flashcards. Como recordamos, como podemos ver aquí, tenemos también, es la segunda técnica que fue seleccionada con mayor utilidad para el momento de realizar evaluaciones. Entonces, realizar exámenes y flashcards son las dos maneras que tenemos de realizar un estudio activo donde tiene mejor utilidad y mayor evidencia según la ciencia. Entonces, no sé si ustedes ya conocen o alguna vez han utilizado esta plataforma que es Anki. Esta es muy popular más que nada en los países como Estados Unidos, donde la mayoría se prepara para sus exámenes para la especialidad del USMLE con flashcard y muy específico con esta aplicación de Anki. Eh, Tenemos un artículo justamente que nos menciona la utilización de flashcards en el estudio, donde realizaron una comparación en dos grupos de estudiantes en Múnich, donde uno estudió por medio de una lectura y otro por medio de flashcards. 6 meses después se encargaron de evaluarlos y aquellos que lo hicieron por medio de flashcards obtuvieron mejores resultados. Ahora, les voy a dejar ahí por si ustedes quieren empezar a explorarla. Para las siguientes sesiones vamos a hacer una pequeña actividad justamente con Anki. Más adelante, antes de terminar, les voy a recordar cómo va a estar la actividad, pero para que lo tengan muy en cuenta. Ahora sabemos que utilizar flashcards es una de las mejores maneras que podemos nosotros utilizar el repaso activo para estudiar de mejor manera. Ahora, hay otra técnica que fue seleccionada como de una utilidad moderada, si son más de realizar apuntes, cuadros y quieren, ustedes se sienten más cómodos con eso, y es la metacognición. Y esto se escucha un poquito difícil, ¿no? Esta se refiere a la capacidad para regular su pensamiento y aprendizaje y consiste en las habilidades de autoevaluación, planificación, seguimiento y evaluación. Y definitivamente esto se escucha aún más confuso. Prácticamente la metacognición es realizar un mapa mental, mapa conceptual, apunte o mapa comparativo, lo que tú quieras, pero sin ver el texto o sin ver la clase. Suponiendo que acabas de ver una clase o acabas de leer un texto, la metacognición te dice que elabores tú un trabajo, una de estas herramientas que ya mencionamos, pero sin ver la información del libro, sino solo de lo que te estás recordando. Esto va a hacer que sea un repaso activo y generes más retención de la información. Ahora, quiero hacer un poquito de énfasis en lo que es el examen, en el estarse realizando exámenes. Esto es la manera más descrita con mejor utilidad para el momento de estar estudiando o al momento de hacerse una evaluación, como ya habíamos dicho, de los residentes de urgencias que hacían bancos de preguntas. Y esto se debe a que el realizar exámenes de práctica te va a ayudar en dos pilares. Específicamente, como ya habíamos mencionado, te va a ayudar en tener un, pues, un excelente estudio de manera activa, porque al realizar una pregunta, tú estás sin ver la respuesta, estás tratando de recordar la información, haciendo que sea un repaso activo. Y en segundo lugar, estás tú simulando la misma situación a la que te vas a enfrentar. Estás simulando un examen, por lo tanto, tú al llegar nuevamente a ese examen o a esa evaluación, ya no vas a llegar con los mismos nervios porque ya habrás hecho 5, 6, 15, 30, 50 preguntas sobre eso. Y vas a ver que esto va a hacer que los nervios disminuyan. Ahora, haciendo un poquito la analogía, tenemos, por ejemplo, imaginando a un basquetbolista donde, pues, ellos antes de realizar o de tener un juego, no los puedo imaginar que no hayan practicado antes, ¿no? O aquel músico que va a tener un concierto muy importante, no me lo puedo imaginar, que no haya practicado antes de llegar a ese gran concierto. Y es lo mismo con los exámenes. Nosotros debemos, antes de llegar a la evaluación, el examen final, nosotros ya tuvimos que haber hecho varias veces algunos exámenes de práctica, ¿no? Para, como les dije, estar estudiando de una manera activa
y simular la situación del examen que nos haga que evitemos esos nerviosismos que siempre tenemos antes de realizar una de estas pruebas. Ahora, entonces vamos a ver un poquito del manejo de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un tiempo limitado, como normalmente nosotros tenemos? Hay tanto que estudiar cuando no sé cómo invertirlo. Entonces, ¿debería leerlo 2 o 3 veces o cómo es que debo invertir ese tiempo? Y justamente se encargaron en este estudio de revisar eso. Entonces, en primer lugar, se dieron a la tarea de estudiar este efecto que les mencionaba en 3 grupos. Entonces, el primer grupo se encargó de estudiar o de leer 4 veces un texto. El segundo grupo se encargó de leerlo 3 veces, pero realizarse una evaluación al final. Y hubo un tercer grupo donde solamente leyó el texto una vez y después o posterior a esto, se dio a la tarea de realizar 3 exámenes de prueba y les realizaron una evaluación acabando esto y a los 5 minutos lo que mejor tuvieron resultados fueron aquellos que leyeron 4 veces el texto. Y, ese tercer grupo fue el que peor tuvo resultados, pero cuando le hicieron la evaluación una semana después, se dieron cuenta que aquellos que habían solo estudiado una vez el texto, pero habían realizado 3 exámenes de prueba, fueron los que mejor tuvieron resultados. Y aunque en los 3 grupos hayan invertido la misma cantidad de tiempo en este estudio, aquellos que solo leyeron obtuvieron la peor calificación y los que solo leyeron una vez, pero realizaron 3 evaluaciones por medio de exámenes, tuvieron el mejor rendimiento. Y eso que los 3 grupos invirtieron la misma cantidad de tiempo. Ahora, haciendo un poquito de énfasis en esto, podemos ver este artículo que justamente nos afirma lo que hemos estado diciendo. Entonces, aquí nuevamente evaluaron 2 grupos de estudiantes de residentes de medicina interna, donde tenían que hacer una evaluación sobre estatus epiléptico y miastenia gravis. Pero estos 2 grupos se dividieron entre aquellos que lo iban a hacer simplemente por lectura y aquellos que se iban a estar haciendo evaluaciones constantes. Y se dieron cuenta que casi por un 20% aquellos que estudiaban por medio de evaluaciones continuas, obtuvieron mejor resultado que los que simplemente se encargaron de reestudiar o de releer. Ahora, como ya vemos, la mejor manera de evaluarse es por medio de exámenes, antes, posterior a su evaluación final. Ahora, ¿cómo podemos sacarle mejor provecho? ¿Cuál es la mejor manera de realizarse exámenes? ¿Es simplemente sentarse a realizar la mayor cantidad de exámenes que podamos o la mayor cantidad de preguntas? Pues no, no tal cual. Entonces, en esta revisión se dieron a la tarea de revisar esto que les menciono y en primer lugar confirmaron lo que yo les había mencionado. Aquellos que llegaron a un examen o a su evaluación final sin haber hecho exámenes de práctica, obtuvieron los peores resultados. Y simplemente por realizar exámenes de práctica, estuvo ese grupo que obtuvo casi 3 veces en calificación comparado a este primer grupo. Pero evaluaron otra variable, que era la retroalimentación, el saber por qué una respuesta estaba bien, el saber por qué la había tenido mal, el saber todo esto después de un examen y se dieron cuenta que si haces los exámenes sin retroalimentación, pues sí te sirve más de que no hacer exámenes, pero no te sirve tanto como tener una retroalimentación de las respuestas y las preguntas. Entonces, si tienen que decidir, pues elijan tener una retroalimentación. Y hay otra variable que se pusieron a investigar. Tener una retroalimentación variable de estos exámenes de práctica de manera inmediata al acabar de hacer estas evaluaciones o un tiempo posterior, darse un tiempo entre la realización del examen y la retroalimentación de las preguntas. Y se dieron cuenta que este último grupo, donde tuvo una retroalimentación de las preguntas de práctica con un tiempo espaciado, obtenía los mejores resultados. Y esto justamente porque al darte las respuestas de manera inmediata, no estás haciendo que tu cerebro se esfuerce, sino que estás haciendo todo lo contrario. Y en este último grupo
tenían que tratar de recordar la pregunta nuevamente y después ya les daban la retroalimentación. Otro fenómeno descrito por la psicología, que es el efecto de la hipercorrección. Este efecto prácticamente se basa en lo que acabamos de hacer. No sé si ya llevaron Pharma o todavía no, pero si no lo han hecho, ustedes tal vez vayan a experimentar por primera vez esto que les estoy mencionando del efecto de hipercorrección. Y esto es cuando te realizas preguntas o evaluaciones sin conocer sobre un tema, tu cerebro la siguiente vez que esté hablando sobre eso va a estar en un estado de hiperalerta. Entonces, cuando te hagas una primera evaluación, tal vez incluso sea una buena manera de abordar un tema por primera vez, ¿no? Para aprovechar ese efecto de hipercorrección y utilizarlo a tu beneficio. Entonces, incluso si estás pensando que tienes que estudiar para un tema, para alguna clase o para alguna exposición o algún tema en ese sentido, puedes considerar tomar un examen de prueba de eso o a realizar, buscar preguntas sobre eso. Y lo que va a hacer esto es que la siguiente vez que tú seas expuesto a esta misma información que se te evaluó, ya sea por lectura, por una exposición o nuevamente en una evaluación, tu cerebro va a estar hiperalerta y va a ser más fácil para él adquirir ese conocimiento y utilizarlo a su favor la siguiente vez, porque va a estar pensando constantemente de, esto ya se me evaluó. ¿Te acuerdas que la pregunta que nos hicimos ese día de este tema? Me acuerdo que también me había venido una pregunta sobre esto. Entonces, puedes usar este efecto de hipercorrección a tu favor y no esperar que el día del examen digas, ay, no, ¿por qué se me olvidó? No, no estudié esto, ay, no sé qué. Cuando eso lo pudiste haber hecho unos días o unas semanas antes y utilizarlo para tu favor y poder estudiar de esta manera. Y ok, y ahora ya conocimos que la mejor modo de estudio es por medio de un estudio activo. Y el estudio activo puede ser utilizado por medio de varias o diferentes herramientas, ¿no? Ya sea por preguntas o bancos de preguntas, flashcards, metacognición, entre otros. Y pues aquí les quise dejar unas pequeñas herramientas. Si ustedes, no sé si ya conozcan Osmosis y Lecturio, son algo caras, pero creo que tienen esa ventaja de que ellos ya tienen un banco de preguntas para todo, desde ciclos básicos hasta todos ya los temas más avanzados de ciclos clínicos y todo esto. Si no, también existe en algunos libros, trae antes de un capítulo, después del capítulo o al final del libro, una serie de preguntas sobre cualquiera de estos capítulos. Entonces, si ustedes ven, no se les hace conveniente ninguno de estos, lo que también pueden hacer de manera más fácil y sencilla, simplemente en internet ustedes pueden poner banco de preguntas de tal tema. Y actualmente, como ya existe tanta información y esta manera de estudio no la estamos descubriendo nosotros, o sea, esto ya tiene años, muchísimo tiempo que la gente estudia por medio de preguntas. Entonces, es muy común que los estudiantes de medicina americanos estudien por este medio y gracias a eso nosotros podemos beneficiarnos porque así podemos encontrar este tipo de preguntas incluso de manera gratuita, simplemente buscando banco de preguntas o preguntas sobre tal tema en específico, sobre bioquímica, sobre agua, sobre fármacos antihipertensivos, y así nosotros podemos buscar este sinnúmero de plataformas o de páginas donde tienen preguntas sobre los temas que queremos nosotros estudiar. Ahora, antes de terminar, quería comentarles la técnica de Feynman. Entonces, hay muchas veces que nosotros pensamos que perdemos el tiempo al estar explicándole a alguien o tratando de enseñar al dar nuestras exposiciones, cuando al contrario, esta técnica estoy seguro que ya la han utilizado muchísimos de ustedes, tal vez no sabían que se llamaba así, y es aprender enseñando. Entonces, la técnica de Feynman fue basada en un químico, físico, matemático estadounidense que en 1965 recibe el premio Nobel de electrocuántica. Algo así súper, súper, súper complicado, que pues como sabemos, pues las matemáticas tal vez no son nuestro fuerte aquí. Entonces, de verdad, algo
increíble que pudo hacer él, además de la parte de su investigación científica, fue desarrollar la técnica de Feynman. Y a él se le conocía como el gran maestro, porque incluso fue catedrático de figuras muy importantes como Albert Einstein. Y, de hecho, a Albert Einstein se le atribuye la frase de, si no se lo puedes explicar a un niño, en realidad no lo entendiste tú mismo. Y en esto se basa la técnica de Feynman. Entonces, esta técnica se basa en 4 pasos para realizarla, ¿no? Tienes que haber elegido un tema y después de haber obtenido la información, tienes que intentar explicárselo a alguien como si fuera ajeno a la medicina, algún adulto mayor, algún niño o alguien, si no tienes a nadie, enfrente de un espejo, puedes grabarte, poner una grabadora. Todas estas técnicas y la intención es que intentes explicárselo como si no supiera nada del tema de la manera más fácil. Entonces, si hay que figurar, imaginar que se lo estamos explicando tal vez a un niño de entre 2 y 6 años. Como sabemos, esa es de las edades donde son pues los niños más curiosos, ¿no? Siempre que quieren saber el porqué de todo. Oye, quiero estudiar tal cosa. ¿Por qué? Ah, pues es que me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre están preguntando el por qué, ¿no? Y en esto se basa un poquito en la técnica de Feynman. Tienes que tratar de simplificar todo para que incluso un niño pequeño pueda entender cualquier tema. Entonces, después de intentarlo o explicarlo, como tercer paso necesitas justamente revisar si lo hiciste de una manera adecuada o si estás utilizando términos muy difíciles de entender, en realidad te confundiste mucho, no supiste explicarlo bien. Y como último paso, lo que les había mencionado, simplificarlo, hacerlo más fácil. No, de verdad, no estás enfrente de alguien que te vaya a cuestionar, sino tiene que tratar de entenderlo de la manera más sencilla y es esta manera en la que tú puedes obtener información y entenderlo para que se quede guardado en tu psique por muchísimo más tiempo. Ahora, ya para terminar, como les mencionaba, pues la intención es que conozcamos esta plataforma de Anki que pues nos va a servir a estudiar de la mejor manera que habíamos mencionado nosotros, que es por medio de un repaso activo. Entonces, como les dije, este es el pilar de estar realizando este repaso continuo, que sea con esfuerzo mental, para que ese esfuerzo nos genere una retención de información mayor. Entonces, les dejo ahí el link, pero fácilmente ustedes en internet solamente le ponen Anki, y los va a redireccionar a esta página donde pueden seleccionar ustedes descargar y nuevamente los redirecciona a estos links de descarga de este, según el sistema operativo que ustedes utilicen. Creo que también hay aplicación en el teléfono, pero creo que gratis para Android, pero creo que sí cuesta para iOS o Apple. Pero yo no les recomiendo que no lo descarguen, que esta que es de computadora, que es gratuita, que primero vean si se sienten pues muy cómodos usando la aplicación, si les gustó, no les gustó. Y pues al fin y al cabo que la conozcan. Lo que quiero es que la conozcan, que se atrevan a utilizarla y la siguiente sesión lo que vamos a hacer como parte del curso es conocerla y darles una pequeña familiarización de la plataforma. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, me gustaría escucharlos un poquito